Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Como siempre, acompañándolos Sergio Zambrano, estudiante de Tecnología en Saneamiento Ambiental de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión, para el trabajo final, socializar el trabajo final de la asignatura Principios y Estrategias de Gestión Ambiental. En esta ocasión nos han pedido elaborar una ecoetiqueta nosotros mismos para un producto específico y yo he elegido los productos textiles. Entonces, vamos a proseguir con la socialización. Al principio vamos a hacer un pequeño recorderis, como ustedes recordarán del tema pasado, eh, tuve que trabajar el etiquetado de tipo 3 o las declaraciones ambientales de producto, en las cuales tenemos los criterios más completos, tenemos la revisión de un gestor externo para poder certificar y hacer esas declaraciones ambientales y estas declaraciones se basan mucho en el análisis del ciclo de vida del producto, un ejercicio que hicimos pues bastante a profundidad en este nuevo ejercicio. Como características, bueno, proporcionan información cuantitativa del impacto ambiental, fomentan el consumo responsable, la comunicación de negocio a negocio, pero sin excluir al cliente y permitir la mejora continua ambiental de los productos. Como para hacer un pequeño recorderis. Bueno, la tablita que ven aquí a continuación es el análisis del ciclo de vida que se hizo al producto. Entonces, en principio, en el primer cuadrito que tenemos lo que es la adquisición de materias primas. Como sabemos, el análisis del ciclo de vida comprende todo, la totalidad del proceso productivo, hasta la disposición final de residuos y de los materiales que surgen de la elaboración de este producto o del final de la vida útil de este producto. En principio tenemos la adquisición de materias primas, ya sean sintéticas, ya sean fibras sintéticas o fibras naturales. La idea es que para las fibras sintéticas se usen la menor cantidad posible de químicos dañinos o tóxicos y para la que son las fibras naturales se buscará que el proveedor garantice un cultivo, una siembra ecológica, garantice un cultivo ecológico, la menor cantidad de uso de pesticidas, o sea, que en realidad el proceso de producción sea lo menor contaminante posible. Entonces vemos las entradas, tenemos el cuadro de entradas, el cuadro de salidas y como entradas tenemos las pacas de fibras naturales y como salida las envolturas o amarres o paletizajes. Las fibras naturales, imagino yo, deben venir en paletizajes. Cuando estas son extraídas, obviamente quedan los residuos plásticos, las estivas, sunchos. Eso es básicamente. El impacto ambiental, pues contaminación química por parte de los proveedores, por eso debe garantizarse que sea la menor. Y las medidas de mitigación entonces sería realizar el convenio, hacer una gestión de negocio a negocio para que los proveedores garanticen un proceso de producción limpio. Como segunda medida, en el segundo cuadrito tenemos lo que es el proceso de fabricación. El proceso de fabricación es bastante extenso y comprende cardado, estirado, peinado, hilado y encordado, urdido y tejido, blanqueo, teñido, acabado, lavado y otras operaciones de limpieza. Básicamente, como para no ahondar mucho, en este tipo de procesos, pues las entradas básicamente son las materias primas, las fibras que se van convirtiendo en hilo, el hilo se va convirtiendo en el tejido, y esas son las entradas a cada proceso, a medida que va evolucionando la creación del textil. Las salidas, obviamente, lo primero que va a salir después de ingresar las fibras sintéticas va a ser el hilo, después de ingresar el hilo va a ser el tejido finalizado. Vamos a tener el ingreso o más bien la interacción de nuestros tejidos con diversos materiales químicos, ya sea para el proceso de blanqueo que se utiliza hipoclorito de diversos tipos o para el proceso de teñido que requiere bastantes auxiliares de teñido que lo que hacen es ayudar a fijar los colores y eso depende mucho del tipo de tinte o pigmento y del tipo de fibra o tela que vamos a teñir. Tenemos contaminantes de tipo inorgánico, tenemos grasas, tenemos como salidas o como impacto ambiental, pues lo que son más que todo vertimientos. Estos vertimientos vendrían con agentes tóxicos, con grasas, con partículas en suspensión, con material coloidal. Entonces, pues básicamente a grosso modo lo que se propone es que en la fábrica haya primero que todo trampas grasas, en segundo filtros de aire para atrapar el material particulado que pueda surgir. Es imperativo, es supremamente necesario además por ley tener un PGIR, un plan de gestión integral de residuos, porque aquí se produce mucho residuo sólido, mucho residuo químico, entonces pues de esa es la idea.
Estabilizadores de sustancias, estabilizadores de pH o de sustancias tóxicas también es muy necesario, o es al menos lo que se propone. En cuanto al proceso de distribución y transporte, hay que entender que hay un transporte interno, que es el transporte que hace la mercancía dentro de la propia fábrica. Esto se hace a través de rodillos o bandas transportadoras que van tomando el material, lo van envolviendo, lo van tejiendo, van ayudando. En este caso, pues no es mucha la contaminación, sin embargo, pues hay algo que llama la atención, es la contaminación auditiva, que esta se podría manejar mediante cabinas insonorizadas o estrategias de insonorización en la fábrica. Y tenemos lo que es el transporte externo, ya cuando tenemos nuestro producto y lo vamos a distribuir. Entonces, en la distribución ya vienen fuentes de contaminación del aire móviles, lo que son los vehículos automotores, que en Colombia aún no se cuenta con vehículos eléctricos o en su mayoría son vehículos que utilizan combustibles fósiles. Entonces, se produce, bueno, este tipo de contaminante por la combustión de los vehículos, CO2, gases de efecto invernadero, y también cajas, plásticos, estivas, que ya vienen del proceso de, o bueno, del paletizaje. En el momento en que se entrega ese paletizaje, obviamente ya no va a fungir como tal, sino que realmente lo que va a buscar es el receptor o el cliente deshacerse de ese paletizaje y recibir su producto final. Como les decía, pues el principal impacto de esta parte del transporte es la producción de CO2 o también la producción, por ejemplo, de residuos sólidos como el cartón, el plástico, en fin. Lo que se propone en principio es, bueno, lo primero, para lo que es el transporte externo, planear muy bien las rutas de una forma eficiente de tal manera que los recorridos de los vehículos sean los más cortos posibles para que pues no haya tanto tiempo de emisiones. De igual manera también se propone que los vehículos tengan un uso o más bien que utilicen biocombustibles para minimizar lo dañino, lo tóxico de las emisiones. Y como última medida, pues se propone ya lo que es el PEGIR, nuevamente interviene el PEGIR, esta vez pues ya con la parte de reciclaje porque se produce mucho cartón, entonces ese cartón es reciclable, podemos incluirlo en el PEGIR, perdón. Bueno, en cuanto al uso y reutilización y mantenimiento, realmente es muy sencillo. Uso y reutilización, pues vemos los retazos se pueden reutilizar, se pueden reutilizar para hacer nuevas prendas de ropa o se pueden reutilizar para crear otro tipo de prendas inferiores. Tenemos la prenda principal que sería una camiseta y por ejemplo un retazo nos podría servir para hacer un mantel, una cortina, algo de retazos. En cuanto a mantenimiento, pues realmente los textiles no requieren mucho mantenimiento, más allá del lavado que hay que dárseles. Y en cuanto al uso, pues está el uso para lo que es la creación de prendas de vestir y también pues para lencería o artículos de hogar, o también de pronto ya en la parte industrial sería tapicería, cosas así. Bueno, en cuanto al reciclaje, ya como les hablaba, pues aquí ya vendría a intervenir lo que es un plan de gestión de residuos, incluyendo pues lo que es el reciclaje. Se buscaría que el producto, cada producto, dependiendo de su material que está creado, si son fibras sintéticas, fibras naturales, pues contenga o lleve sus instrucciones de cómo debe reciclarse, si es posible reciclarlo, porque si ya tenemos, por ejemplo, materiales que han sido sometidos a contaminación con químicos peligrosos, que en su tratamiento, en su proceso de tratamiento de lavado, blanqueo, han tenido que someterse a contacto con químicos peligrosos, pues ahí se dificultaría bastante el proceso de reciclaje, no sería posible de hecho. Entonces ya vendría como por ese lado, dependiendo de las fibras, los químicos con los que tuvo contacto, el deterioro de la propia pieza y los materiales de los que esté hecho. Y bueno, ya con la gestión de residuos, entonces venimos otra vez, depende del tipo de tejido, la fábrica tiene que tener su plan de gestión de residuos, tanto para los residuos de tejido, de telas, de hilos, de fibras, como también de los químicos utilizados, los envases de los químicos. Entonces vendría un proceso digamos, muy completo, ya lo que sería ruta limpia, ruta sucia, reciclaje, ahí vendría esto. Entonces, tenemos que las entradas, pues son todas nuestras materias primas, los tejidos, las fibras, las sustancias químicas con las que se va a hacer el tratamiento de blanqueo, teñido, etc. Y como salidas tenemos los tres tipos de residuos: peligrosos, reciclables, ordinarios. Dentro de los peligrosos vendrían los químicos, vendrían residuos de tipo más que todo químico.
El impacto, bueno, tenemos residuos peligrosos, los ordinarios vendrían a ser también un impacto ambiental porque obviamente van a parar al relleno sanitario, esto va a contribuir con la saturación del propio relleno sanitario. Entonces, lo que se propone es que se haga un PEGIR, un plan de gestión integral de residuos bastante completo que tenga en cuenta los materiales que se usan a diario en la planta, los que son de uso cotidiano y aquellos materiales peligrosos que también son de uso cotidiano. Sería la forma de mitigar esto y de gestionar correctamente los residuos, pues ya viene por norma por el PEGIR. Bueno, ahora voy a contarles un poco sobre la ecoetiqueta que diseñé. Como les decía, son productos textiles. Estas imágenes que ustedes ven, pues sería lo ideal, ¿no? Que fueran unas telas 100% orgánicas en su proceso de producción o de producción de materias primas, que fueran unas telas, unos tejidos completamente reciclables que pudieran volver a separarse de pronto por sus componentes o de que de pronto pudieran volver a tener un ciclo. Pero, pues aquí el principal problema son los residuos sólidos. Tenemos aquí un esquema pequeño sobre lo que es el proceso de producción. Entonces tenemos lo que es el cardado y peinado, hilado torcido, tejido, limpieza, blanqueo, teñido y acabado. Como ustedes pueden ver, más que todo se utilizan aceites minerales, almidones, ácidos, jabón, bastante jabón. Entonces tenemos vertimientos con detergentes o con jabones, eh, con estabilizadores de pH, etcétera. Y como salidas o como impacto ambiental tenemos mucho efluente líquido, efluentes con partículas en suspensión, con residuos jabonosos, con residuos químicos tóxicos, con partículas en suspensión y materia orgánica. Después aquí tenemos en principio uno de los primeros logos que utilicé para la ecoetiqueta es el EPD o por su traducción al español Declaración Ambiental de Producto, que está regido por la norma ISO 14025. Sería una de las primeras cosas que tendríamos en cuenta. Otra de las cosas que tuve en cuenta fue la eficiencia energética. Obviamente al producir materiales textiles se utilizan máquinas de coser, máquinas para lavado, para cardado. Entonces vamos a tener mucho consumo energético. La idea es que estas máquinas sean lo más eficientes energéticas posibles y que estén en funcionamiento el menor tiempo posible, que se turnen. Que si una máquina no requiere funcionamiento en ese momento, esta tenga pues su turno de funcionamiento, vayan turnándose, intercalando. Y pues como pueden ver, este es el diseño final de la ecoetiqueta. Tenemos en la parte superior el logo de la declaración ambiental de producto. Este corazón pues que encierra como digamos que sería como el compromiso que debe tener la empresa de textiles, que sería como ponerle el alma, ponerle el corazón. Vemos en la parte izquierda un punto ecológico que vendría a representarnos lo que es la gestión de residuos. Obviamente nos falta lo que es la información cuantitativa, pero eso ya dependería de la empresa, de qué tanto, de los parámetros que ya hayan medido, de los análisis que se hayan hecho y los resultados que haya arrojado sobre la cantidad de residuos sólidos que se produce. Esta camiseta que tenemos hecha como en material vegetal, pues hace referencia a que son textiles, la idea es que se busque que sean textiles completamente ecológicos, que garanticen un proceso de producción limpio y que garanticen que al final de su vida útil no van a contribuir demasiado en la contaminación. El planeta obviamente no creo que haga falta decirlo, pero pues hace referencia a que debemos cuidarlo bastante. La casita que vemos con esas barritas es muy interesante porque ahí hablamos de eficiencia energética. La idea es que se garantice que el producto utilice la menor cantidad de energía posible en el proceso de producción. Y como última medida, pues buscando que sea un productor 100% orgánico, que el proceso de producción sea completamente limpio, sobre todo con lo que tenemos que ver con fibras naturales, que al momento de cultivar algodón, lino o otro tipo de fibras naturales, no se utilicen fungicidas químicos que son muy dañinos, que se garantice que no se está dañando ecosistemas o fuentes de agua. Entonces sería básicamente eso. Esa es la idea como de la ecoetiqueta que yo quise diseñar. Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo, espero que tengan una feliz noche y espero haber contribuido un poquito en algo. Una